Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. Nos vamos a ir abriendo el material pertinente para revisar la tarea y mientras esperamos que se conecten los compañeros, ¿no? Bueno, buenas noches de nuevo, ¿no? Vamos a esperar un par de minutitos más a que se nos conecten los demás compañeros. Hasta mientras, como siempre, pongan por favor su nombre en el chat grupal a efecto de que podamos tomar en cuenta la asistencia, ¿no? Y vamos a ir revisando, como hemos señalado, la práctica, ¿no? Que era lo que teníamos que hacer primero hoy. Ojalá que hayan podido presentar en su mayoría los trabajos, ¿no? En sí queda todavía un poco de tiempo para que puedan realizar la tarea. Tal vez algunos eh, van a presentarlo eh, al concluir nomás el plazo, o sea, que creo que es hasta las 7 de la noche, ¿no? Que se ha puesto, pero en todo caso ya teníamos que empezarlo a revisar, ¿no? Quedan 22 minutos, como ven. Así que, bueno, vamos a de una vez avanzando, ¿no? Se va a tomar en cuenta a los que hayan presentado antes del plazo establecido, como habíamos dicho. Ahora vamos resolviendo o viendo cómo podíamos aplicar lo que hemos avanzado en el tema 4, ¿no? De la lógica y los silogismos a nuestra práctica antes de pasar al siguiente método o escuela que es el de la exégesis. Entonces, habíamos visto estos silogismos como su fórmula general y de eso trataba nuestra, nuestra práctica y lo que teníamos que revisar ayer al final. Entonces, lo primero era un cuestionario que no era, eh, bueno, no era un tema de investigación ni nada, sino que tenían más bien las respuestas ya están establecidas en las diapositivas, así que era nomás de buscarlas, responder, luego explicar qué es la premisa mayor y qué es la premisa menor. Eh, Ese sí tenía un poquito de, digamos, más desarrollo. En sí, la premisa mayor es una norma general, ¿verdad? Un enunciado de carácter genérico eh, que establece una regla que se aplica a todos, ¿no? Entonces, por eso se dice una norma general. Así que, por ejemplo, eh, todos los que, todos los que matan van 30 años a la cárcel, o todo hombre es libre, ¿verdad? Todo, eh, todo progenitor que tenga a su cargo la guarda de un hijo menor tiene derecho a solicitar asistencia familiar, ¿no? En unos temas ya más específicos. Entonces, esas serían las premisas menores, ¿no? Y la premisa menor es un caso concreto o digamos, un enunciado de carácter específico que está relacionado con la premisa mayor. Eh, por ejemplo, en el caso de los progenitores que tengan a su cargo la guardia de un hijo menor y que tengan el derecho de solicitar asistencia familiar, no podríamos poner, no sé, Janet es una progenitora que tiene a su cargo un hijo menor, ¿no? Entonces, la conclusión sería que Janet tiene derecho a solicitar asistencia familiar, ¿no? Entonces, si concluimos eso de acuerdo a la normativa y a todo, a nuestro sistema jurídico,
a nuestra economía jurídica, como le dicen al conjunto de leyes vigentes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es justificar, argumentar, dar razones, ¿verdad? Para poder señalar que bueno, que esto es verdadero, que la premisa es verdadera y que por ende la conclusión es verdadera y que se puede solicitar asistencia familiar, ¿no? Y si ese derecho está establecido, entonces el Estado tiene que asegurar el ejercicio de esos derechos eh, por medio de sus instituciones, ¿no? Como los juzgados de familia y, y las demás instancias que se encargan de proteger al interés superior del niño, ¿no? Entonces, eso en un ejemplo, ¿no? Puede ser también otro ejemplo, digamos, ya civil o, por ejemplo, laboral, ¿verdad? Cualquiera de cualquier norma eh, que ustedes sepan, ¿no? No es necesario ser abogados profesionales para saber algunas leyes, ¿no? Las sabemos por la habitualidad, por la práctica, por el carácter consuetudinario, ¿no? Y sabemos que el que mata va a la cárcel, sabemos el, que, eh, que los autos tienen que circular con placa, ¿verdad? Sabemos que eh, sabemos que el derecho propietario, ¿verdad? Digamos, de una casa tiene que estar inscrito en alguna parte, ¿no? Tienes que tener papeles, ¿no? Sabemos también que si eres padre o madre, ¿verdad? Que estás a cargo de tus hijos, eh, tienes derecho a pedir asistencia familiar a favor de tu hijo, ¿no? Y otras normas que ya nos las sabemos solamente porque hemos vivido harto tiempo en esta sociedad, pues, ¿no? Entonces, en base a eso podíamos proponer algunas de estos dos ejemplos de premisa mayor, premisa menor, y no sé si hasta ya han tenido tal vez alguna dificultad, pero la segunda parte era ya más de análisis, ¿no? Esta de los silogismos completos era como realizar la fórmula esta, ¿verdad? Con ejemplos aplicados al derecho, ¿no? Como, no sé, pues todo boliviano tiene derecho al vivir bien, ¿no? El vivir bien está en nuestra constitución política del Estado como el valor supremo que está establecido, ¿no? Como objetivo acá nomás está nuestro querido mandatario, el, aquí en el preámbulo, que dice, aquí está lo que es el vivir bien y también dice que predomine la búsqueda del mismo, ¿no? ¿Qué había sido el vivir bien? Porque no hay un artículo en la Constitución que te diga, artículo 123, vivir bien, dos puntos. El vivir bien es, o por vivir bien se entiende, ¿verdad? Para la aplicación de la Constitución o lo que sea, no existe, ¿no? Entonces hay que deducirlo de la lectura del texto. Pero aquí nos otorga algunos elementos, ¿no? Como, por ejemplo, dice, acá está. Basado en el respeto, igualdad entre todos, soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine que la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política, cultural, en los habitantes de esta tierra y en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Qué bonito sería, ¿no? Eso sí sería vivir bien, tal vez. Pero, bueno, no se da, sino que, y bueno, no es porque habría que sacarlo de la Constitución o algo así, ¿no? Son algunos principios, algunos derechos, algunas conquistas sociales que se han constitucionalizado, pero ya que están aquí, digamos,
En la misma Constitución no existe una sanción por el incumplimiento, ¿no? No dice la autoridad que incumpla, ¿verdad? Con la distribución, que la autoridad que incumpla con la búsqueda de la pluralidad económica o algo así, va a tener tantos años de cárcel, ¿no? Eso se deja para el derecho positivo, ¿no? La Constitución es una norma de carácter general, pero no establece sanciones, así que tal vez por eso la gente piensa que no hay que cumplir mucho la Constitución, cuando en realidad es lo primero que hay que cumplir, ¿no? Entonces, si todos los bolivianos tienen derecho a vivir bien y si Carlos es boliviano, entonces Carlos tiene derecho a vivir bien, pues, ¿no? Así, ese sería un silogismo, ¿verdad? En el derecho laboral podríamos decir que todos los trabajadores tienen derecho a los beneficios sociales, ¿no? Y si Andrea es una trabajadora, entonces Andrea tiene derecho a beneficios sociales, ¿no? Y así, bueno, esos son dos, había que hacer solamente tres. Y luego estaba la parte más, digamos, de análisis y un poco más, la más complicada de resolver, pero que, bueno, para mí hemos intentado poner algo lo más interesante y posible y además que todos tienen, no sé, es de conocimiento general de la sociedad, ¿verdad? Además es algo que tal vez conocemos y entonces es un tema de interés general, ¿no? Esto del divorcio y del divorcio notarial que ahora existe. Entonces habíamos puesto una situación de hecho o concreta que llegaría a ser nuestra premisa menor, ¿verdad? Y luego la norma a la que vamos a intentar o la norma que va a contener la regulación de la situación de hecho, que sería como la premisa general, el artículo 94, por decir, en razón de que vamos a decir de que todo aquel que quiera o todo aquel matrimonio que pretenda divorciarse en la vía notarial, tiene que cumplir, ¿verdad? Los, el artículo o los requisitos que establece la ley del notariado plurinacional o en su artículo 94, ¿verdad? Ahora, si Carlos y Mónica cumplen, entonces Carlos y Mónica pueden divorciarse en la vía notarial. Ahora, si Carlos y Mónica incumplen, entonces Carlos y Mónica no pueden divorciarse en la vía notarial, ¿verdad? Y en consecuencia, no es que no van a poder divorciarse nunca, ni modo, van a tener que vivir así peleados como perros y gatos hasta la muerte. No, ¿verdad? No es que se cierran las puertas para el divorcio, solamente es una vía alternativa al juzgado, ¿no? Pero si no puedes, si no concurren todos estos requisitos, entonces todavía te queda el juzgado, pues, ¿no? Para divorciarte en la vía judicial con el proceso de divorcio, ¿no? Y entonces, lo único que teníamos que hacer era revisar el, o extraer el- las, las, eh, las partes objetivas del enunciado y ver si cumple con los requisitos, pues, ¿verdad? Y si cumple o si cumplía, entonces tendríamos que recién aplicar el procedimiento, ¿no? Y el trámite para concluir con la cancelación de la partida de matrimonio, que es lo que se busca, ¿no? Ahora, aquí decía Carlos y Mónica están casados, ¿no? Entonces, sí existe el vínculo matrimonial, ¿no? Por 6 años y que se ha tornado insoportable la vida en común, ya no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Porque eh, no es necesario justificar las causas del divorcio. Antes sí era necesario, ¿no? Con el antiguo código de familia existía
en su artículo 130 existían causales específicas para divorciar, ¿no? Y entre ellas, obviamente, la violencia física, ¿verdad? Psicológica, verbal. Entonces, como tú elegías una causal, tenías que ofrecer pruebas para que pueda, para que pruebas que, para que el juez pueda tener certeza de que esa causal es real o se está dando en la realidad. Entonces, lo único que eso hacía era exponer la intimidad de las personas, porque ¿cómo vas a probar que te gritaba, que te trataba mal, que te perseguía con el perol, ¿no? Por los pasillos del edificio? Entonces, testigos, pues, ¿verdad? Y van a tener que ir personas a decir, sí, yo he visto que le trataba mal, yo he visto que le pegaba, yo he visto que le hacía corretear con el perol al pobre señor, ¿no? Entonces, y de manera innecesaria se podría decir que se requería de las partes que prueben las causales para disolver un vínculo que, que nadie les ha obligado a crear, ¿verdad? Un vínculo que se ha originado del acuerdo de voluntades. Se han casado porque les ha dado la gana, en otras palabras. Entonces, ¿por qué no se divorcian? Porque les da la gana también, sin mostrar causal y sin mayor, digamos, sin mayor controversia, ¿no? O con la menor controversia posible, ¿no? Entonces, se han eliminado las causales, ¿no? Entonces, por ende, ya no es necesario exponer todos esos aspectos personales. Aunque algunas personas quieren siempre que se pongan, ¿no? Y como abogado, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿no? Le das el gusto a tu cliente y le pones nomás, ¿no? Pero es innecesario, ¿no? Entonces, eso solamente era como para poner en contexto, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Que repercute en la estabilidad emocional de su única hija. Eso es muy importante porque tienen hijos, ¿verdad? Y luego dice que de común acuerdo, o sea, los dos tienen la voluntad de divorciarse y no tienen bienes que sean de ambos, ¿verdad? Que se hayan adquirido dentro del matrimonio. Eso se llama bienes gananciales, los que se dividen entre dos cuando te divorcias, ¿no? Entonces, no se olviden poner su nombre en el chat, por favor. Y bueno, así deciden poner fin al vínculo matrimonial y para ello recurrir al notario de fe pública, ¿no? Eso decía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De manera lógica, tenemos que resolver si aplica o no aplica el divorcio notarial para este caso concreto. Si se aplica esta regla general a, a ese enunciado específico, ¿no? Y si se puede, entonces, eh, o no, tendríamos que resolverlo de manera lógica. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Extraer esos elementos más importantes, ¿verdad? Del enunciado y nada, pues hacer un checklist, ¿no ve? Aquí en los requisitos. Cumple, sí, a ver, ¿qué dice? Consentimiento mutuo acuerdo, ¿qué dice? Común acuerdo, aquí, ¿verdad? Así, aquí está, pum, ya está. Que no existan hijos, dice. Ah, tiene una única hija, ¿no? No dice tienen hijos, pero acá está, ¿verdad? Está en el relato, así que este no cumple, ¿verdad? Luego, no tienen bienes sujetos gananciales o comunes sujetos a registro. Aquí dice que no. Entonces, esto también cumple, ¿no? No exista pretensión de asistencia familiar, aquí no señala nada de eso, entonces también cumple, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Tienen hijos, pues, ¿no? Entonces no pueden recurrir a la vía notarial, ¿verdad? Porque no están cumpliendo con todos los requisitos que establece el artículo 94. Por consiguiente, tienen que ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, esa sería bueno, la solución lógica sería que no pueden, ¿verdad? Apegarse al trámite del divorcio notarial porque incumplen o no, no se apegan a lo que establece el inciso B, que dice que no existan hijos. Y no es porque le da la gana a la ley del notariado poner estos requisitos particulares, ¿verdad? Sino que, digamos, para empezar, en el inciso A,
la vía notarial o el notario de fe pública es una expresión misma de la voluntad de las partes, ¿no? Todos los que van al notario van por propia voluntad a estampar su firma en una escritura pública, en un documento, ¿no? Si alguno ha ido al notario, vas, te hace firmar, te hace poner tu huella, firmas en un cuadernito más, te limpias tu dedo, dejas tu carnet de identidad con tu firma también al medio y tu huella digital y te vas, ¿no? Entonces, todos los que están en el documento van de propia voluntad. Igual si vas a ir a divorciarte, por última vez tienes que ir de la manito con tu futuro ex esposo o ex esposa para divorciarte, si no, no hay común acuerdo, ¿verdad? Y el notario es la expresión del común acuerdo o de la voluntad. Y si no hay voluntad, entonces no hay vía notarial. Si no hay voluntad, quiere decir que hay pelea y la pelea quiere decir litigio, ¿verdad? Son sinónimos. Y el litigio quiere decir proceso, ¿no? Entonces, cuando no hay acuerdo, hay juicio, ¿no? Como la propaganda de Don Salomón y el inquilino o la anticresista, ¿no? O la dueña de casa. Entonces, ese es el mutuo acuerdo, ¿verdad? Si no existe mutuo acuerdo, no existe vía notarial. Por eso el inciso A, ¿no? Que no existan hijos, dice que no existan bienes. Eso es porque el notario no puede decidir sobre esos aspectos, porque esos aspectos están reservados para el juez de las familias, ¿no? Entonces, el juez tiene que decidir la guarda y la asistencia familiar a favor de los hijos y también la situación de los bienes gananciales, ¿no? Eso no decide el notario de fe pública, no tiene atribuciones, ¿no? Como dicen comúnmente, escapa de su jurisdicción, ¿no? Entonces, eso sería para darle respuesta a a nuestro planteamiento, razonando así de manera lógica, utilizando, digamos, ese método lógico, deductivo, ¿no? Que se traduce en la aplicación de los silogismos, silogismos jurídicos o silogismos judiciales, ¿no? Entonces, eh, si han resuelto que sí se podía eh, realizar el divorcio, entonces en su caso ahí han hecho, han argumentado de manera lógica sobre una premisa falsa. ¿Qué han hecho? Han incurrido en una falacia, ¿no? Eso dice aquí, ¿verdad? Entonces, ni modo, han planteado un argumento falaz, ¿no? Y por tanto, no tiene que, no va a tener que ser efectivo ante el juez, ¿no? Bueno, de esa manera se aplica, ¿verdad? Un poco este razonamiento lógico a los distintos campos del derecho y en esta oportunidad al divorcio notarial, ¿no? Que me ha parecido un tema que más que nada era de interés general y que también les iba a parecer interesante, ¿no? Ya digamos, las otras cosas como los bienes que no son gananciales y otros aspectos que no son objetivos, ya no se resuelve pues mediante el juzgado. Digamos, las situaciones de sentimentales y esas cosas ya no son relevantes en el juzgado, ¿verdad? Serán relevantes ante la doctora Polo para que te lo resuelva en media hora junto con las propagandas y todo, ¿no? Pero ya no es ante la instancia judicial ni ante el notario, ¿no? Pero tampoco es tan fácil, ¿no? Para acabar de cerrar la idea del divorcio, ¿no? Tampoco es tan fácil ir al notario en comparación a ir al juez, ¿no? Eh, porque esto solamente es para liberarle de trabajo al juez, ¿no? Igualito tienes que llevar certificado de matrimonio, certificado de que no tienes hijos, ¿verdad? Porque para eso hay requisitos, ¿no? Como solamente porque tú digas, no, no tengo hijos, no, no tengo bienes, el notario no te va a hacer caso, ¿verdad? Ah, ya, sí, listo. ¿Seguro no tienes? Ajá, ¿de verdad? Sí, ¿en serio? Sí, ya, entonces haremos nomás. No pasa, ¿verdad? Lo que hacen es realizar la escritura en base a pruebas, ¿verdad? Todo tiene que ser probado con elementos probatorios, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Certificado de matrimonio para probar que estás casado. Certificado de descendencia o de filiación negativo que diga que no tienes hijos.
certificado de que no tienes bienes, ¿verdad? De derechos reales, no tienes casas. Certificado de que no tienes eh, bienes muebles sujetos a registros, o sea, autos o motos, ¿no? Y así una serie de certificados que vas a ir y vas a tener que acompañar al notario, vas a hacer tu solicitud, vas a esperar el plazo, vas a ir a firmar la escritura pública, ¿no? Ahora, ante el juez, pueden contratar a ambos el mismo abogado y uno demanda y el otro no hace nada, pues, ¿no? Como todos han escuchado alguna vez en la tele, en rebeldía, ¿no? Se ha declarado. Eso quiere decir que ha pasado el plazo para contestar y no se ha personado. ¿Qué pasa? Sigue el proceso, pues eso es lo único. Entonces, imagínense que, digamos, tienen hijos, pero ambos quieren divorciarse. No van a ir uno a cada abogado, ¿no? Van al mismo y hacen una sola demanda. Uno le demanda al otro, el otro no contesta, sigue el proceso, se termina, se registra y listo, los dos igual divorciados, ¿no? Y si están tan de a buenas, entonces en un documento arreglan esta situación de la guarda, de la asistencia familiar y de los bienes y listo, ¿no? Así se resuelve en la práctica y no sé si tienen les ha surgido alguna duda o alguna dificultad que no les ha permitido terminar con el trabajo, ¿no? Ahorita podemos resolver. Lice, ¿Sí? a mí, en los ejemplos, Lice, no lo he podido hacer Ya, de la premisa mayor y menor. ya. Digamos, una premisa mayor es como señala acá una ley, es una ley general, ¿verdad? Que, que supone una afirmación de carácter amplio o universal. Todos son, ¿verdad? O ninguno es, ¿no? Como acá todos los hombres son inteligentes, ¿verdad? Entonces, eso transportado al campo del derecho, digamos, eh, todos son libres. Todo boliviano tiene derecho a vivir bien, ¿no? Todo aquel que venda va a pagar el IVA. Entonces, esas serían las premisas mayores, ¿no? Y en una premisa menor, digamos, entonces, eh, tomando en cuenta la de, digamos, todo el que vende va a pagar IVA, ¿no? Entonces, si Aristóteles vende, Aristóteles va a pagar IVA, ¿verdad? Eso ya no se discute. La conclusión se extrae de la relación entre la premisa mayor y la premisa menor, ¿no? Eso, eso sería, no sé si tiene alguna duda más al respecto o tal vez hay que ampliar o algo. No, Lice, está bien, ya entendí. Ok, entonces, eso, eh, bueno, al parecer no ha habido más dificultad con el trabajo, que entonces eso está muy bien. Ojalá que todos hayan podido resolver en el mismo sentido. Los que no, igual se han argumentado de manera correcta, igual se toma en cuenta, ¿no? Estamos aprendiendo a aplicar esto a la práctica jurídica. Y si alguien ha levantado la mano, tal vez tiene alguna duda, consulta, comentario. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas. Licenciado, tengo una duda. Quisiera saber cuánto es la manutención mínima de un niño por ley y si el padre no ha pagado un tiempo, ¿el padre nos paga los meses que no ha pagado o cómo sería, licenciado? Ya, entonces Gracias. no, de nada, vamos a esa parte práctica, ¿no? Y eso ya es materia de derecho de familia, pero está bien también saber, ¿verdad? Porque es a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Cuando lo primero que tienes que hacer es reclamar la asistencia familiar, ¿verdad? O tenerla en un documento que, digamos, de común acuerdo hayan firmado, ¿no? Y esta empieza a correr, por ejemplo, desde el momento
en que tú le has notificado con la demanda de asistencia familiar o en su caso desde el momento, desde la fecha en que se ha firmado el documento, llamémosle transaccional, ¿verdad? Donde se ha acordado la asistencia familiar. Ahora, por ley, esta asistencia familiar es el, el 20% del salario mínimo nacional, vale decir unos 420 bolivianos, ahorita un poco más, 430, ¿verdad? Porque el salario mínimo nacional es un poco más de 2.000 bolivianos, ¿no? Entonces el 20% lo divides entre 5 y eso es el mínimo que el juez te va a fijar, ¿no? Pero nada en derecho de familia es definitivo, ¿no? Puede ser de que te fije los 420 bolivianos, ¿no? Tu niño es bebé, eh, consume leche materna, ¿verdad? No gasta mucho, 3 pañales al día, ¿no? No va al colegio, entonces puede ser que te fije, ¿verdad? Y eso en mérito, la asistencia familiar se fija de acuerdo a las necesidades del beneficiario, que es el menor, y de acuerdo también a las posibilidades del obligado, que es en este caso el papá, ¿no? Entonces, tampoco le puede fijar una asistencia de 1.000 bolivianos si no los gana, pues, ¿no? Pero tampoco el niño puede vivir pues, con 100 pesos al mes, ¿no? Entonces, por eso hay un mínimo que es el 20% del salario nacional. ¿No? Ahora, si luego va creciendo tu niño, va necesitando muchas más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Incremento de asistencia familiar, ¿no? En mérito a que las necesidades se han ido diversificando, ¿verdad? Ya come otras cosas, camina, zapatos, guardería, eh, dentista, en todo caso, médico, ¿no? Y todo lo demás, todo lo que sean gastos regulares. Y tú pides el incremento, ¿no? Y el juez va a tomar en cuenta eso y te va a incrementar, pero también tiene que tomar en cuenta las posibilidades del obligado, ¿no? Ahora, si no ha cumplido, en varios meses, entonces lo que tú haces es sacar una liquidación del juzgado y con esa liquidación le haces notificar y luego puedes meterle a la cárcel por la deuda de asistencia familiar, ¿no? Que sería lo último que puedes hacer y además embargarle sus bienes también, ¿no? No, en regla general no hay cárcel por deudas, pero sí hay cárcel cuando la deuda es de asistencia familiar y de sueldos de vengados, o sea, el jefe que le debe al empleado, ¿no? Y eso, Muchas gracias, doctor. sí. Entonces, vamos a quedar ahí y ya se nos va a acabar el tiempo de la primera sesión. Terminamos ahí y les comparto en unos minutitos el enlace para la siguiente sesión y bueno, ya dejamos de lado esta parte y nos vamos a la segunda parte del tema que es la exégesis, ¿no? Entonces quedamos ahí y nos vemos en 10 minutitos. Hasta luego.